In Argentinien hat eines der größten Verbrechen des letzten Jahrhunderts stattgefunden. Auf der anderen Seite hat Argentinien auch ein neues Niveau an nationalstaatlicher juristischer Aufarbeitung solcher Verbrechen erreicht. Und das war zum einen der große Prozess gegen die Militärjunta Mitte der 80er Jahre, dann kamen die langen Jahre der Straflosigkeit und eben seit 2005 bis jetzt 2016 die größte Welle nationalstaatlicher Strafverfolgung von Menschheitsverbrechen. Und das macht Argentinien zu einem der wichtigsten Fälle und zu einem Modell auch für den Rest der Welt. Durante los años 90, fines de los 90, fue un momento muy difícil para Argentina por el hecho de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos, donde, bueno, prácticamente todos tanto los comandantes de las Fuerzas Armadas como los oficiales, suboficiales y distintas cadenas de mando quedaron libres. Fue muy decepcionante para mi familia, para mí, para muchos más también que estábamos con la expectativa de hacer justicia finalmente y que se haya suspendido tan bruscamente, a pesar de toda la resistencia de los organismos de derechos humanos y toda la lucha. Pero no se bajaron los brazos. En 1996 empezamos con España, después surgieron las posibilidades de Francia, Alemania, Italia. Así fue que terminamos en Alemania, entre otros, trabajando con abogados, pero no solo con abogados, porque los activistas de derechos humanos, organizaciones religiosas, sociales de aquí de Alemania, también han hecho un valiosísimo aporte. Y bueno, para nosotros ha sido fundamental en una década de impunidad en la Argentina haber podido avanzar, sobre todo en España, pero también en Alemania, en Francia, en Italia, que se dictaron órdenes de detención contra varios militares argentinos. Y eso a nosotros nos dio, por un lado, una herramienta política fundamental y para comunicar la necesidad de acabar con la impunidad. El inicio del siglo XXI fue el momento donde en Argentina podemos encontrar los frutos de la lucha de impunidad que empezó desde el día antes de que terminara la dictadura militar en Argentina. En nuestro caso, desde antes, empezamos en el año 2001 a trabajar en los temas de memoria, verdad y justicia. Fue el año que fundamos la organización, con el convencimiento que si bien en ese momento las puertas de la justicia estaban cerradas, había que acompañar al movimiento de derechos humanos en Argentina, que estaba desarrollando diferentes estrategias innovadoras y creativas para lograr justicia. Hay niveles altos de impunidad para los cómplices civiles, sean empresarios, eclesiásticos o funcionarios judiciales. Hay un empresario condenado, hay un juez condenado, 2 jueces condenados, un sacerdote condenado. Y hay juicios en evolución que preocupa el cambio de gobierno en ese sentido, porque si bien el nuevo gobierno ha declarado que no va a obstaculizar los juicios, lo que sí ha hecho es desmantelar las áreas investigativas del Estado que aportaban elementos para que estos juicios pudieran progresar contra los cómplices civiles de la dictadura. La burocracia que se encarga de llevar adelante juicios, tradicionalmente, y mi país no ha sido la excepción, esa burocracia sigue siendo la misma en las etapas de post-dictadura. Es decir, la separación entre el periodo dictatorial o el periodo de terrorismo de Estado y el periodo democrático posterior
no es una secuencia que pasa de negro a blanco, sino que hay un escalonamiento de grises. Y entonces esa burocracia judicial que participó, que fue cómplice, que omitió intervenir respecto de los crímenes masivos, luego difícilmente va a investigarse a sí misma o a juzgarse a sí misma. Tenemos más instrumentos, tenemos más concepciones y más herramientas para hacer que los derechos humanos sean piedra fundamental del Estado y de las políticas públicas. Por el otro lado, hay la nota negativa, si se quiere, es que todavía no hay ese proceso no ha podido permear estructuras de poder políticas y económicas, y consecuentemente las matrices de desigualdad en Argentina todavía se mantienen. Es la responsabilidad de empresarios, de personal jerárquico, propietarios de empresas que colaboraron o que participaron junto con las Fuerzas Armadas de Seguridad en la persecución de delegados gremiales, de activistas, de trabajadores. Es lo más difícil de lograr que la justicia, el Poder Judicial, juzgue a estos señores por el hecho de la particularidad de la prueba que se necesita, y además porque es el poder económico que actualmente tenemos en nuestro país. Hasta ahora conseguimos este año por primera vez una condena a un propietario de la empresa Veloz del Norte, que es de transportes en la provincia de Salta, él y el gerente de la empresa, que participaron en sesiones de torturas de trabajadores y delegados gremiales. Se pudo, después de una larga investigación, conseguir esa prueba gracias también al testimonio de uno de los trabajadores. Logramos tipificar 20 formas de participación empresarial en los crímenes de la dictadura, 20 formas distintas que van desde la más suave, que es presionar para obtener renuncias de trabajadores con la amenaza de la represión, hasta tener un campo de concentración dentro de la fábrica en la cual se secuestra y se tortura a los trabajadores. Ese sería el arco, digamos, las 20 formas, y en algunos casos participación personal de empresarios en torturas de trabajadores. En el modelo argentino, hasta el día de hoy, el modelo procesal y el Poder Judicial no dispone de ninguna herramienta para negociar una confesión, por ejemplo, con un acusado que quisiera proveer información, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no es una cuestión antojadiza, sino que obedece a que en el caso argentino, durante las dos décadas en que rigió la impunidad, se plantearon estas concesiones, detrás de las cuales siempre estuvieron las políticas de olvido, de impunidad, e incluso de negación, ¿no?, de los sucesos tal como hoy los conocemos. Entonces, los organismos de derechos humanos, los sobrevivientes, incluso el Poder Judicial, somos muy refractarios a esta idea de hacer concesiones en homenaje supuestamente a la verdad y sacrificando el valor justicia. El fin mismo es la justicia. Nosotros queremos que los represores cumplan su condena en la cárcel por haber cometido los crímenes que cometieron. No podemos convivir en una sociedad con personas que han secuestrado, torturado, apropiado niños, asesinado a 30.000 personas. Eso es inadmisible. Siempre está asociado, el testimonio es un medio para conseguir justicia. Eso nos garantiza a nosotros que no haya repetición, que estas personas estén encarceladas y cumplan su condena en una cárcel común. Die Geschichte der universellen Jurisdiktion hat in Spanien begonnen, wo der Ermittlungsrichter Baltasar Garzón den Chile-Fall aufgegriffen hat und den Haftbefehl gegen den Ex-Diktator Pinochet erlassen hat. Als Garzón sich daran gemacht hat, die Verbrechen im eigenen Land der Franco-Diktatur aufzuklären, wurde er im Grunde genommen dafür aus dem Amt gejagt.
Und deswegen ist es natürlich spannend, dass ausgerechnet jetzt in Argentinien die Justiz die Fälle aufgenommen hat, die Justiz, die sich große Verdienste um die Aufarbeitung der Verbrechen im eigenen Land erworben hat und jetzt tatsächlich spanische Anwälte und spanische Opfer der Franco-Diktatur nach Argentinien gehen und tatsächlich erreicht haben, dass dort Verfahren stattfinden. Das gibt Anlass zur Hoffnung, dass das auch in anderen Fällen zukünftig stattfinden kann und vielleicht nicht nur in Argentinien, sondern auch wie in Ländern wie beispielsweise Brasilien oder Südafrika, wo es ja auch starke Justizsysteme gibt.